Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no lo olviden, lo podrán encontrar completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados aquí. En primer lugar, el director del Instituto Brasil del Centro para Académicos Woodrow Wilson aquí en Washington y antiguo corresponsal de O Estado de Sao Paulo de Brasil, Paulo Sotero. Bienvenido a esta mesa como siempre. Mucho gusto. El corresponsal del Universal de México, José Jaime Hernández, bienvenido también. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. El primer asunto, Paulo, noticia mundial, tiene que ver con que anoche tarde, pasada la medianoche aquí en Washington, se anunció un cese al fuego en Siria, un país donde tiene lugar desde hace 4 años una guerra civil. Ha habido 225.000 muertos en esta guerra, miles de personas desplazadas, más de 5 millones, muchas de las cuales han llegado a Europa, a distintos países, a Alemania, a todas las costas mediterráneas, a Grecia, a Turquía, incluso, y ha habido además mucha gente ahogada, niños ahogados en esta travesía. El anuncio de cese al fuego lo hicieron las grandes potencias encabezadas por Estados Unidos y Rusia. Allí estaba John Kerry, el secretario de Estado estadounidense, y Sergei Lavrov, el canciller ruso. En esencia, el cese al fuego va a entrar en vigor dentro de una semana, el viernes de la semana próxima, y va a haber una llegada inmediata de ayuda humanitaria para las personas que no tienen alimentos, que son miles y miles. Pero ha habido algunas críticas a este cese al fuego, unas desde las páginas de la revista The Economist en Inglaterra, otras incluso en la BBC, porque dicen que a los que no se les ha pedido que silencien los cañones ni los bombardeos, es a los rusos. Rusia está bombardeando cerca de la ciudad de Alepo. Rusia está apoyando al dictador sirio Bashar al-Assad, contra quien ha habido muchos combates, entre otras cosas porque Rusia tiene una base naval en la costa siria. Está haciendo, como sugiere la BBC, Vladimir Putin, el presidente ruso, lo que le da la gana en Siria, después de que aparentemente hizo lo que le da la gana cuando se anexó la península de Crimea en Ucrania, o esto es una exageración de algunos medios de comunicación. Creo que lo que Putin está haciendo es reafirmar, recolocar a Rusia dentro de, digamos, el entorno internacional en una crisis importante, porque tienen un aliado que es Assad, tienen buenas relaciones con Irán, que es en este contexto aliado de la facción de Assad. Y creo que el cese de fuego es una muy buena noticia dentro de una malísima noticia que es esta crisis, bastante difícil para Estados Unidos, porque en un momento Estados Unidos probablemente calculó mal sus pasos ahí, al declarar que la solución del problema pasaba por la salida de Assad, porque no lo consiguió, no lo va a alcanzar, porque Assad tiene, digamos, no solamente a Putin, no solamente a Irán, pero internamente dentro de Siria representa una parte de la población que se siente protegida por él, son incluso los cristianos ortodoxos en Siria. Entonces es muy complicado. Creo que ahí se está haciendo digamos, una pausa, buscando recalcular las cosas para reiniciar un proceso de paz que es absolutamente necesario y urgente. Siria es un país importantísimo en el Medio Oriente. La capital es Damasco y Bashar al-Assad está en el poder desde hace varios años, pero su padre también lo estuvo. Bashar al-Assad lo heredó de Hafez al-Assad, quien llegó a manejar los destinos de Siria en 1970. Desde entonces están ellos ahí. ¿Qué puede ocurrir ahora con este cese al fuego? ¿Esto beneficia a Rusia y perjudica a Estados Unidos y a las potencias occidentales? Yo creo que aquí, yo coincido con el análisis de quien asegura que Putin va ganando en esta partida, porque yo creo que Vladimir Putin contaba con las preocupaciones de Estados Unidos, que ha escuchado el clamor desde Naciones Unidas que le está diciendo esto ya es una tragedia, hay miles de gentes que están muriendo de hambre, están bajo estado de sitio, no tienen medicamentos, no tienen alimentos, y ante este reclamo de Naciones Unidas, Estados Unidos cedió. Y cede cuando Rusia ya había prácticamente tomado el control de Alepo, con bombardeos desde el aire y con el avance de algunos destacamentos de soldados iraníes, que es importante esto.
Y esto te da un poco la medida de hasta qué punto Putin está dispuesto a cualquier salvajismo con tal de seguir respaldando al régimen del señor Assad, de Bashar al-Assad. Y yo creo que es lamentable, y ayer veíamos cómo en Múnich Estados Unidos doblaba las manos, y el secretario de Defensa, Ashton Carter, que estaba reunido a esa misma hora en Bruselas para tratar de coordinar la acción en Siria con todos los aliados de la OTAN, decía, vamos a esperarnos, porque es posible que el secretario Kerry consiga está empujando un acuerdo político. Pero el problema es que yo no veo un acuerdo político viable a estas alturas. Lo que estoy viendo prácticamente es que Estados Unidos está doblando las manos, Rusia está ganando la partida, y además otro factor interesante. Arabia Saudita, que quiere que Irán no tenga mayor peso e influencia, se ha resistido hasta el último momento a poner efectivos sobre el terreno. Entonces, aquí todo el mundo, unos han pecado por acción, en este caso Rusia y los iraníes, y otros por omisión. Y me refiero a la administración Obama y a sus aliados, Arabia Saudita. Yo esperaba, te lo confieso, con ilusión, cuando escuché el cese de hostilidades, yo dije, bueno, un logro más de la política exterior de Obama, pero cuando te enteras de los términos en que ha sido aceptado, realmente esto es muy penoso. Yo no sé cómo Estados Unidos pueda recuperar terreno y tiempo en favor de su causa. Por supuesto, aquí lo principal, el problema más grave es el de los habitantes de Siria, que son los que están sufriendo realmente los rigores de la guerra. Pero parece como si aquí el mal menor fuera Bashar al-Assad, un dictador que lo que pasa es que tiene dentro de su país, en un área de Siria, funcionando al Estado Islámico, este grupo que ha cometido tantos atentados terroristas. Y que además está apoyado por Rusia. Yo creo que lo que pasa con este acuerdo es que es una muestra más de esta diplomacia en grises y esta política exterior en grises que lleva a cabo Estados Unidos, y que merece una mirada un poco más profunda que mirar quiénes son los buenos y quiénes son los malos en estos conflictos mundiales. En el peor de los casos, esto es un acuerdo en papel entre dos partes que no confían la una en la otra, donde no hay unos compromisos explícitos y donde cada una de las partes tiene intereses diferentes. Sin embargo, la alternativa es peor. Sí. Y en la medida en que entre un día de ayuda humanitaria a Siria es un alivio para la población, en la medida en que se acerquen las partes, así no confíen la una en la otra, a un cese al fuego, un día de cese al fuego, de todas maneras, en una región como Siria es progreso. Y creo que hay una ventaja que de pronto no se ha calculado, y es que el hecho de haber firmado este acuerdo de bajas expectativas le eleva el costo político a Rusia en caso de que no funcione. Entonces, en este momento ya tiene más miradas encima Vladimir Putin en sus acciones en Rusia. De todas maneras, es muy difícil pensar que esto va a funcionar cuando Rusia está ayudando al ejército sirio a bombardear Alepo, y que están realmente bombardeando a unos rebeldes que Estados Unidos considera moderados. El único riesgo grande para Estados Unidos es si esto no funciona, porque ahí se van, en medio de una campaña electoral, a agitar los tambores de guerra y a criticar a la política de Obama. Entonces, creo que es un acuerdo delicado, se parece un poco en lo que negoció Estados Unidos con Irán, y negoció el mal menor. Entonces, este acuerdo con Siria y Estados Unidos quizás es la solución menos peor que existe en la diplomacia y en la política exterior. Con una diferencia, en el caso de Irán, hay ahí sí un mapa, ¿no?, que puede llevar a algo positivo si es implementado el acuerdo nuclear. En este caso, el problema es que hay un cese de fuego y no sabemos cómo seguir. Podemos llegar a una reunión para la paz, una negociación, pero ahí hay que imaginar el futuro. Creo que estoy de acuerdo que hay ahí sí, Rusia se presenta ya con más poder en la mesa, y hay que negociar entre los poderes, con las facciones, pensando a la gente ahí, ¿no?, pensando en paz, pensando en estabilidad. Esto va a tomar un larguísimo tiempo. Creo que es, digamos, mejor que la alternativa, que es la continuación de estas masacres, ¿no? Cambio de asunto, José Jaime, porque el Papa Francisco llega a México, donde va a tener varias reuniones y donde va a ofrecer varias ceremonias religiosas, una de ellas en la frontera entre Estados Unidos y México. Por supuesto, se va a ver con el presidente Enrique Peña Nieto, va a visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe, va a estar en Chiapas, una de las regiones más pobres de ese país.
¿Cómo recibe México al Papa? Es verdad que hace varios años recibió a Juan Pablo II con los brazos abiertos México, un país que ha tenido una historia tan tensa con el Vaticano, porque en 1531, y hay que remontarse hasta la conquista española, se supone que se apareció a la Virgen de Guadalupe, y México es un país que le rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Pasando los siglos, en 1810 vino uno de los gritos de independencia de Miguel Hidalgo, que era un miembro de la Iglesia Católica. Luego, en 1851, se rompieron las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. En 1917, la Constitución mexicana prohibió que el Vaticano tuviera propiedades en territorio mexicano. Y en 1992, es decir, mucho más de un siglo había transcurrido, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos. ¿Cómo recibe entonces ahora México al Papa? Pues es interesante que en las horas previas a la llegada del Papa, todas las encuestas que se han levantado, la inmensa población en México quieren que el Papa hable alto y claro contra la corrupción, la violencia, pero también quiere que hable de fe. Y esto te demuestra hasta qué punto el pueblo de México sigue siendo un pueblo devoto, ferviente. A pesar de esta historia de desencuentros que ha tenido con el Vaticano, que se remontan, yo me iría incluso más lejos, a la época de la conquista, pueblos que fueron conquistados a sangre y fuego y con el Cristo en la mano, ¿no? Siempre hemos tenido una relación compleja, no solamente en México, sino en América Latina en general. Pero dicho esto, también es muy cierto que los mexicanos siempre han contemplado con recelo esta relación tan concupiscente, podría decir yo, entre el poder político y la Iglesia. Y la Iglesia en México durante mucho tiempo, los feligreses la vieron como una especie de poder fáctico vinculado al poder político, al PRI, durante muchos años. Y hoy, últimamente, recientemente, ha habido una especie de revuelta al interior, una revolución, diría, silenciosa, entre feligreses que ya no aceptan el status quo en la Iglesia. Gente que, por ejemplo, que consideran que el actual cardenal, el señor Norberto Rivera, es un lastre, que representa el pasado. México ya cambió y necesita otros líderes en el seno de la Iglesia. Y es ahí en la que todo mundo está viendo a la figura del Papa como esta figura que va a llegar a decir, señores, las cosas han cambiado. Incluso se rumora que va a haber cambios en México de algunos cardenales, entre ellos posiblemente Norberto Rivera, creo que se retira en 1 o 2 años. Entonces yo creo que la gente lo recibe con mucha esperanza de escuchar este nuevo discurso. La gente quiere que hable de los problemas que hay en México. La gente no se va a conformar con imágenes como la que ya están circulando con el Papa con su sombrero de charro, que eso fue lo que hizo el Papa Juan Pablo II. No, la gente quiere algo más que la imagen del Papa con el sombrero de charro. Quiere pronunciamientos valientes, que la clase política escuche, que los vecinos del norte escuchen cuando vaya a la frontera, a Ciudad Juárez, que no es necesario la construcción de un muro fronterizo, que cuando vaya al sur, a Chiapas, que todos estos pueblos indígenas que durante siglos han vivido sojuzgados, tienen que ser reconocidos también como hijos de Dios o de la Iglesia. Pero el Papa viene a Ciudad Juárez, a la frontera entre México y Estados Unidos, va a oficiar una misa allí para hablar de que es la misma comunidad la que vive a ambos lados de los límites entre Estados Unidos y México. Y por supuesto el señor Donald Trump, precandidato republicano aquí en Estados Unidos, ha criticado al Papa. En una entrevista con la cadena Fox, dijo que el Papa simplemente es un hombre políticamente correcto y que México lo está utilizando en esta disputa, si es que existe entre Estados Unidos y México. Hay que recordar que el señor Trump dice que si llega a la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre aquí en Estados Unidos, deportará a todos los inmigrantes indocumentados, es decir, 11 millones de personas. Nadie sabe cuántos autobuses tendría que contratar para hacer semejante locura, por un lado, y además ha dicho que quiere terminar de construir un muro entre México y Estados Unidos. Juan Carlos, Trump dijo cualquier cosa, entonces creo que no deberíamos ni mismo perder mucho tiempo comentando, dignificando lo que dice el Señor. Creo que el Papa es un hombre de paz, vendrá con un mensaje de paz y que no es solamente en México, claro, de
confrontación de los problemas con coraje, ¿no? Los problemas de corrupción, de narcotráfico y todo. Ahora, hay un episodio de esta visita que tal vez sea uno de los más importantes, que el Papa llega a la región y tiene un encuentro por casualidad, una casualidad bastante bien planeada, con el patriarca Cirilo de Rusia, patriarca ortodoxo, en La Habana. Y el tema ahí claramente es históricamente muy importante, entre el encuentro entre dos gran importantes líderes religiosos. Buscaban esto hace mucho, el Papa tiene relaciones bastante buenas, sus antecesores con el patriarca de Constantinopla, pero ahí en este momento de la crisis de la Siria es muy importante este encuentro, porque creo que van a hablar, la Siria va a estar en el centro de la conversa del Papa Francisco y del patriarca Cirilo. El patriarca es cercano al régimen de Moscú. Siria tiene una comunidad ortodoxa importante y creo que ahí también es una oportunidad. La visita del Papa a la región, además de los temas locales, el Papa ha ayudado obviamente a la aproximación de Estados Unidos con Cuba, etc. Es una oportunidad importante para seguir trabajando por la paz. Creo que Siria, curiosamente, va a ser un tema esencial y central de esta visita. A mí me llama mucho la atención esta visita de un papa latinoamericano una semana en Cuaresma a México, un país que tiene más de 80% de los católicos. Y yo creo que el reto grande que tiene el Papa o la Iglesia Católica es eliminar esa desconexión que existe entre la popularidad del Papa Francisco como personaje y la popularidad de la Iglesia Católica, que está bastante en decaída, y sobre todo en América Latina, donde los movimientos evangélicos han tomado tantísima fuerza. No sé si será suficiente con la figura del Papa y sus mensajes y símbolos de reconciliación para volver a elevarle la popularidad a la Iglesia. Lo llamativo también es para Enrique Peña Nieto. Esto presenta una especie de mezcla de sentimientos. Por un lado, Enrique Peña Nieto, que está en este momento en una crisis de popularidad grande, por una economía que está en problemas, por unos escándalos de corrupción, por la violencia que no cesa en México y por algunas acusaciones que se hacen a su gobierno, pues le conviene tomarse una foto con una de las figuras más conocidas y más populares del mundo. Pero por otro lado, el Papa nunca llega a un sitio sin dejar huella y sin quizás chuzar a los instrumentos del poder, y muy seguramente se va a referir, como ya lo ha hecho hasta antes de llegar, a los escándalos de corrupción, al narcotráfico, a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos. Entonces, una foto que a Enrique Peña Nieto por un lado le conviene y por otro lado representa una especie de espejo en donde él no se quiere ver. En todo caso, ojalá el Papa se reúna con los familiares y con las víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia Católica, abusos a menores. Vamos a ver si eso ocurre finalmente o no. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Hubo anoche aquí en Estados Unidos debate entre los precandidatos demócratas a la presidencia. Los comicios son el 8 de noviembre. Y organizado por PBS, la cadena pública de la televisión, pues se enfrentaron Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, ex senadora y ex primera dama, con Bernie Sanders, el senador por Vermont. Ella tiene 68 años, él tiene 74. En las pasadas elecciones primarias del martes de esta semana, en el estado de New Hampshire, un estado de 1.300.000 habitantes en el noreste de los Estados Unidos, el señor Sanders arrasó con Hillary Clinton. Esta es la segunda parada de las 50 que habrán elecciones primarias para que cada uno de los partidos escojan sus candidatos en las convenciones de mediados de año. La convención demócrata será en Filadelfia la última semana del mes de julio. En estas elecciones primarias de New Hampshire, Sanders obtuvo el 60% del respaldo, Hillary Clinton el 38%. Mientras tanto, en la primera parada en Iowa quedaron virtualmente empatados. Ella le ganó al señor Sanders por menos de un 1%. Muy bien, ayer se enfrentaron los dos y esencialmente volvió a ocurrir lo mismo. El señor Sanders dijo que es socialista, prometió que en este país haya educación pública en Estados Unidos, y criticó a Hillary Clinton por el hecho de que ella ha recibido muchos dineros de Wall Street. No solamente para la Fundación Clinton, sino porque le han pagado a ella discursos algunas compañías como Goldman Sachs. Ella criticó a Sanders y le dijo que los planes que él anuncia son absolutamente irreales, que en Estados Unidos no se puede hacer lo que él está
prometiendo. Pero hubo un episodio en el que ella criticó a Sanders porque dijo que él algunas veces ha criticado a su vez a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que es demócrata. Sanders le respondió a Hillary Clinton, le dijo, mire, pero ¿cómo que criticar a Obama si quien compitió contra él en el año 2008 fue usted como candidata? Hay algunos medios de comunicación, como la revista Time, que dicen que el ganador del debate de anoche fue Obama. ¿Fue Obama? Claro, porque fue utilizado por Hillary Clinton para buscar una línea de ataque contra Sanders y realmente la cantidad de veces que lo mencionó durante el debate pues fue bastante evidente que ella lo que quería era amarrarse al récord de Obama y tratar de triunfar por ese lado. A mí me parece, en primer lugar, yo creo que el debate de anoche fue un empate y es un empate que le conviene a Bernie Sanders porque ya empieza pues los votantes y los Estados Unidos a tomarlo a él como un candidato serio y no solamente como una especie de franja con un apoyo minoritario. Eso para Sanders es complicado porque entonces ya empieza un escrutinio serio por parte de todos los americanos frente a su récord como senador, las cosas que ha dicho y un poco sus promesas de campaña que tan viables son. Pero también es difícil para Hillary porque ella no tiene una línea de ataque. Por ningún lado tiene una forma de salirse delante de Sanders, en primer lugar porque son muy parecidos en sus políticas, no hay ninguna diferencia de fondo frente a lo que ellos plantean en su visión de los Estados Unidos. El hecho de amarrarse a Obama la hace parecer un poco hipócrita, finalmente tuvieron una campaña bastante sangrienta en el 2008, el voto femenino no le está funcionando, el voto femenino joven está con Sanders, el voto de las minorías es bastante incierto, el voto afroamericano se va a poner a prueba en Carolina del Sur la semana entrante, pero ella está un poco arrinconada y si llega a ser la candidata va a salir bastante moreteada, bastante lastimada a la hora de competir en la elección general, cosa que le puede beneficiar a Donald Trump. Creo que Obama no solamente ganó el debate de Sanders con Hillary, ganó la semana, ¿no? Porque hubo una columna de David Brooks de New York Times, que es republicano, que va a sentir falta de Obama por ser algo que es muy importante. Una presidencia de 8 años marcada por la ausencia de escándalo, por la integridad política. Esto es una noticia magnífica, creo. Scandal free. Scandal free. Eso es una noticia magnífica. Yo creo que es importante, incluso porque viene de un republicano bastante sofisticado que ve la realidad en su complejidad, reconoce que Obama, digamos, reintrodució este elemento fundamental en la política, que es la ética, ¿no? La substancia. Creo que eso es un dato importante de esta semana. Ay, verdad. A mí lo que me llamó la atención del debate es que yo vi a Hillary Clinton muy desesperada, urgida por desnudar a Bernie Sanders con esta retórica que ofrece una revolución política, pero lo que no se percató Hillary Clinton es que en este intento a la desesperada de desnudar a Bernie Sanders, quien se desnudó fue ella, porque cuando dice esto de que usted estuvo en contra de Obama, lo criticó, dijo que era débil, como dicen en Estados Unidos, give me a break, ¿no? ¿En serio? Todo el mundo sabe la mala leche, la mala sangre que siempre ha habido entre Hillary Clinton y Barack Obama. En público se llevan muy bien, pero en la Casa Blanca era secreto a voces las malas relaciones, las pullas que se lanzaban entre los Clinton y los Obama, y de tal suerte que yo, como dice Moni, quedó retratada como una hipócrita. Pero por otro lado, yo creo que Hillary Clinton hizo bien al tratar de realmente de cuestionar o arrinconar a Bernie Sanders para que explique en qué consiste su revolución política. ¿Cómo es posible que va a garantizar o hacer realidad la oferta de una sanidad pública universal, una educación pública universal, sin endeudar más al Estado? Lo que dijo Hillary Clinton de que con la presidencia de Bernie Sanders es muy posible que el gobierno crezca en un 40%, a mí se me hizo una exageración. Pero yo creo que Bernie Sanders por primera vez va a tener que empezar a dar explicaciones con cifras estadísticas reales, que lo entienda el electorado y que sea capaz de digerirlo para poderle creer, porque yo creo que ahora mismo a Bernie Sanders mucha gente le está concediendo el beneficio de la duda y por eso ha crecido tanto. El problema es que el beneficio de la duda se acaba pronto si no ofreces tú un programa concreto, una plataforma de gobierno realista. Cambio de asunto, y además es usted una persona ideal para hacerle esta pregunta porque usted ha sido profesor universitario y por muchos años corresponsal de un periódico tan importante como Estado de Sao Paulo. Esta semana en el diario The Washington Post publica Michael Kinsley
un artículo en donde se pregunta si Internet no va a terminar perjudicando a las universidades. Comienza el señor Kingsley diciendo, Internet ha afectado muchísimo a los periódicos, a los diarios impresos. Es más, están desapareciendo los periódicos. Aquí en Estados Unidos han desaparecido muchos. Justamente hoy va a anunciar el diario The Independent, uno de los 4 grandes periódicos de Londres, junto con el Guardian, el Times y el Telegraph, la eliminación de su edición en papel, va a quedar únicamente en Internet. Bueno, pues dice el señor Kingsley que el Internet hace que la gente pueda ver por YouTube o por cualquier otro mecanismo una lección, una cátedra magistral de un profesor en Harvard o en la Universidad de Yale o en la Universidad de Princeton o en cualquier parte, en el Colegio de México o en la Universidad Complutense de Madrid. Y que en ese sentido las universidades están perdiendo un poco su razón de ser. Que las universidades lo que están haciendo es pidiéndoles mucho dinero a los estudiantes, en el caso de las universidades estadounidenses, para permitirles entrar a un club donde lo que van a hacer es lo que en inglés se llama networking, es decir, conocer gente y hacer contactos. ¿Terminará Internet afectando tanto a las universidades como dice Kingsley? Creo que forzará a las universidades a mejorar su calidad en su misión fundamental, que es la producción de conocimiento. Hay una parte de la universidad que sí, que es la transmisión del conocimiento, una parte que la Internet sí lo puede hacer. Las grandes universidades americanas ya lo hacen con cursos online, de la Stanford, de Harvard, de todo. Hay una parte que es la parte de la interacción, de la clase, del diálogo, del troque de ideas. Esto se da de manera presencial. Esto creo que las universidades que sepan combinar las dos cosas serán las que tendrán más éxito. Creo que esto incluso puede ofrecer para países de América Latina, de otras oportunidades interesantes de innovar, pero no creo que va a desaparecer. Creo que es un reto importante para las universidades. Algunas ya están incorporando esto, como en el caso de la imprensa. Algunos periódicos están comprendiendo el resto de la Internet y se adaptando con éxito en varios medios, pero esto es inevitable. Creo que no es una mala noticia, es una buena noticia. Muni Jensen. Me parece que los que primero se reinventen van a ser los que van a salir adelante. Hay cifras que muestran que donde realmente beneficia a los estudiantes estudiar en una universidad prestigiosa es en las áreas de los negocios y las artes liberales, donde tienen acceso a mejores programas de posgrado, a unos profesores que realmente agregan valor y a otros compañeros que les producen una especie de red de contactos que después se vuelve salarios buenos. Pero en los estudios de salarios, aquellos estudiantes que se enfocan en áreas, lo que se llama aquí STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, da exactamente lo mismo si estudian en una universidad prestigiosa que en una universidad, digamos, común y corriente, porque lo que valoran los empleadores y lo que va a generar un buen salario es justamente el conocimiento. Jaime Márquez. Yo creo que estos programas de Internet, que para mí fantástico, es una iniciativa que de alguna manera democratiza la educación, pero yo creo que aquí los grandes perdedores van a ser estas universidades que efectivamente te piden demasiadas colegiaturas por la educación que le dan a tus hijos. Hace poco estaba viendo una encuesta que le hicieron a estudiantes universitarios de Texas cuando les preguntaban ¿cuándo se independizó Estados Unidos del Reino Unido? Ninguno de ellos supo. No sabía ni siquiera el nombre del vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, dime tú, este tipo de universidades con las que puedes competir fácilmente desde Internet van a ser las más afectadas. Por contra, creo que en el fondo a todo el mundo en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, sí, les gusta formar parte de la élite. Y mucha gente va a seguir peleando porque sus hijos sigan acudiendo a Harvard, no importa el costo que ello represente, o a Columbia o a Berkeley. Las élites se van a seguir formando ahí. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Muni Jensen, para quien fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal. Una muy mala semana para Marco Rubio, senador cubanoamericano por el estado de la Florida y pretendiente al Partido Republicano en la campaña para la presidencia. Tuvo una victoria sorpresiva en un tercer lugar muy digno en el caucus de Iowa, que incluso llegó a pensar a la prensa y a muchos republicanos que este sería el real y verdadero rival de Donald Trump en ese partido. Sin embargo, después de una especie de tropiezos en un debate presidencial, pocos minutos tuvo realmente donde cayó en desgracia en ese debate, se le desinfló la burbuja.
y el desempeño en la siguiente primaria de New Hampshire fue realmente un fracaso estrepitoso, quedó en quinto lugar después de haber hecho una gran campaña allá y se han bajado las expectativas de que Marco Rubio realmente pueda convertirse en la especie de candidato del establishment por el Partido Republicano. José Jaime Hernández, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que es una semana nefasta para el gobernador del estado de Nuevo León en México, Jaime Rodríguez, a quien todo el mundo conoce como el Bronco. No hace mucho tiempo Jaime Rodríguez llegaba aupado al poder en hombros de las mayorías en ese estado que estaban cansados de los partidos políticos corruptos, y en ese contexto Jaime Rodríguez se alzó como un candidato independiente que no le debía lealtad a ningún partido. Pero la gloria le duró poco porque apenas ayer hubo un motín en la cárcel de Topo Chico en Monterrey, y durante casi 9 horas el gobernador fue incapaz de ofrecer información fidedigna de lo que había ocurrido ahí. En principio dijo que habían muerto 52 presos, al final tuvieron que corregir la cifra a 49 presos. Y se da la circunstancia de que Jaime Rodríguez había puesto fin a un convenio de colaboración con las autoridades federales para que hubiera mayor vigilancia y protección en esa cárcel de alta seguridad en Topo Chico. Al retirarse este convenio, la cárcel prácticamente quedó a merced de grupos mafiosos para que se den una idea, por cada 10 prisioneros hay un guardián. Entonces había un déficit y hay un problema de hacinamiento tremendo. El caso es que hoy mismo está en medio de una tormenta tratando de explicar por qué tomó la decisión de poner fin a esta colaboración y tratando de desmarcarse del escándalo, esta tragedia, asegurando que la responsabilidad de vigilar estas cárceles es del gobierno federal. Poco le duró lo de candidato independiente o político independiente. Pablo Sotero, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Tal vez fatal Hillary Clinton, porque perdió por una diferencia muy grande de Bernie Sanders. Creo que la noción de la inevitabilidad de la candidatura de la ex secretaria de Estado está bastante, digamos, bajo interrogación. Tiene que irle muy bien en caucus de Nevada, en las primarias de Carolina del Sur, para contener la abuela Sanders, porque si no lo consigue, esta semana será, digamos, lembrada como la semana en que Hillary, su campaña a la presidencia por segunda vez, ¿no? Se hundió. Se hundió. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. No se pierdan ustedes enseguida una entrevista que le hicimos en el Hay Festival de Cartagena de Indias en Colombia hace muy pocos días a Juan Cruz, adjunto del director del diario El País de Madrid. Juan Cruz, periodista muy reconocido y escritor. Gracias, Pablo Sotero, por haber estado aquí, José Jaime Hernández y Muni Jensen, y quédense ustedes con Juan Cruz. Transmitimos desde Cartagena de Indias, en la costa caribe colombiana, desde el Hotel Santa Clara en el marco del Hay Festival en esta ciudad, uno de los festivales culturales más sobresalientes del hemisferio. Y tenemos un invitado muy especial. Se trata del escritor y periodista español Juan Cruz. Bienvenido a este programa, Juan. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, usted ha sido toda su vida periodista, toda su vida, y recientemente publicó este libro titulado Toda la vida preguntando. Usted es uno de los entrevistadores españoles más célebres. Aquí hay entrevistas con Neruda, con García Márquez, con Benedetti, con Humberto Eco. ¿Para qué sirve el periodismo hoy? Yo creo que el periodismo sirve para lo que sirvió siempre, ¿no? Hay otros usos, pero sirve para que la gente sepa lo que pasa. Pero no solo lo que pasa, sino lo que piensa, lo que inventa, lo que sugiere, lo que muestra su capacidad de inventiva, lo que sufre. El periodismo es el termómetro de la humanidad, es un oficio extraordinario. Y nosotros somos afortunados de estar en ese oficio invencible. Yo estoy desde niño en eso y no me arrepiento ni un segundo, aunque todo el tiempo quisiera dejarlo. ¿Por qué? Porque es un oficio que requiere una enorme atención al otro y un descuido de uno mismo. Entonces, todas las personas somos dos, y hay uno que es periodista y otro que no, dentro de nosotros mismos. Y el que no,
quisiera tener tiempo, quisiera ser el que está respondiendo, quisiera ser el que está escribiendo los libros de los que el otro te habla, quisiera estar inventando la penicilina, quisiera ser el corredor que ha ganado la prueba, quisiera ser Messi y no el que lo ve y cuenta cómo lo hace. Un periodista, en realidad quiere ser aquel sobre el que reporta. Y aquel sobre el que reporta no es uno es el que reporta. Y eso debe llenarnos de enorme respeto por el otro. Fernando Savater tiene una frase que dice que el periodista ideal es el que hace notar sin hacerse notar. ¿Hay mucho protagonismo de algunos periodistas? Yo creo que sí, yo creo que se desnaturaliza el periodismo y eso ha sido incrementado por la presencia invasiva de las redes sociales a disposición de los periodistas. Yo he observado que periodistas reputados o no tan reputados, cuando reciben un elogio, lo retuitean. Yo digo, pero ¿qué dirá el imbécil este? ¿Qué querrá decir de sí mismo? Si él es, seguramente lo que ha contado son adjetivos. Y el adjetivo es la enfermedad infantil del periodismo. Cualquiera dice un adjetivo en un bar, en la grada de un campo de fútbol, al salir del teatro. Todo el mundo tiene adjetivos, los da. Lo bueno del periodismo es el sustantivo. Entonces, retuitear un elogio a ti mismo es tan perjudicial para tu alma periodística o de periodista como un adjetivo. ¿Usted por qué se hizo periodista? Porque mi madre me enseñó a leer con un recorte de periódico. Cuando yo tenía 8 años, en 1956, en casa no había ni libros ni periódicos. Así, había prospectos de medicina. Pero un día llegó un recorte de periódico y mi madre, que leía con dificultad, aprendió a leer o reaprendió a leer enseñándome a mí a leer. Y yo, como escuchaba la radio, ya pude juntar las letras con cierta facilidad. Y a los 8 años yo aprendí a leer en una hoja de periódico que era un suceso la crónica de un suceso que había ocurrido en la isla de La Palma, en Canarias. La mayor parte de su carrera periodística la ha hecho en el diario El País de Madrid. ¿Cómo se vinculó al país? Porque hay una anécdota muy célebre de que usted insistió muchísimo para trabajar en ese periódico. Sí, bueno, yo vivía en Inglaterra, volví a Tenerife en el año 75 y un compañero, Ramón Chao, que trabajaba en la radio y televisión francesa, fue a Tenerife y me dijo, va a nacer El País, ¿por qué no te vas allí y pides trabajo? Y entonces yo tenía 23 años e insistí. Cebrián me dijo que no había nada, hasta que finalmente un día me llamó por teléfono su secretaria y me dijo que si me quería ir a Londres, de Stringer. Pagaban 40.000 pesetas, que no sé cuánto es eso en pesos, o cuánto era entonces. Y yo fui, y me fui a Londres, con una mano detrás y otra delante. Recuerdo que me compré una maleta para llevar cosas, y una radio para escuchar la BBC. Esa era mi oficina, la radio. Y bueno, ahí empecé. Usted ha entrevistado a muchísimas personalidades y a gente del común también. ¿Cuáles 3 o 4 entrevistas recuerda más? Una que no la hice con Borges, pero que luego la reescribí para la revista Cuadernos del Norte. Otra con Onetti, que tampoco publiqué hasta muy tarde, porque se la hice para el periódico que hacíamos en Alfaguara cuando yo era director de Alfaguara y tú reporteabas allí las cosas que hacíamos. Y la primera que hice en serio, que fue con Julio Caro Baroja, que sí está en ese libro, para la que mi madre me compró una ropa, incluida una corbata, porque ella juzgaba que aquel era un momento importante de mi vida. ¿Cuáles son los mayores males del periodismo y del periodismo español hoy en día? Los grandes defectos. Pues mira, yo creo que uno de los defectos es
considerar que la ignorancia es parte de nuestro oficio. Nuestro oficio es el de la formación permanente, el estudio. Me dan mucha envidia, por ejemplo, historiadores como Tony Judt, que es capaz de contar la figura de Camus de una manera que recorre las distintas zonas que desembocan en esa mente, ¿no? O otros filósofos. Simon Schama, a quien tú has tenido en el programa. Yo creo que los periodistas deberíamos tener la ambición de saber, no la ambición de decir que sabemos. Debería permitirse un referendo independentista en Cataluña, aunque la Constitución lo prohíbe, pero lo sigue exigiendo un porcentaje importante de la población. Yo no lo llamaría referéndum independentista, yo llamaría referéndum, porque yo creo que es muy delicado ponerle adjetivos a eso, porque hay mucha gente que no es independentista. De hecho, hubo tácitamente en las elecciones del 27 de septiembre un plebiscito, porque el MAS y Junts pel Sí, que eran sus coaligados, habían proclamado esas elecciones como un plebiscito, y es notorio que no la ganaron. De modo que yo sí creo que una consulta debe hacerse, pero una consulta en la que todo el mundo esté de acuerdo con la pregunta. A España le hace falta sosiego. España vivió 40 años de dictadura, después de una guerra civil muy dura, que fue, digamos, inaugurada desde la falta de respeto. La falta de respeto que ahora se repite. Hay que leer el libro de Paul Preston, El Holocausto Español, donde explica lo que se decía antes de que se produjera la guerra civil. Debo decir, en honor a la historia, que quienes más hicieron por esa falta de respeto fueron las derechas, que luego fueron las que vencieron la guerra. Yo creo que ahora hace falta que la derecha que ha gobernado halle la manera de sintonizar con un centrismo que abandonó, yo creo que desde la época de Aznar. Una última pregunta, ¿debe continuar España con una monarquía? Yo creo que la monarquía no le ha venido mal a España. Yo no soy monárquico, yo soy progresista. Y yo creo que el progreso de un país se logra haciendo las instituciones fuertes. A mí no me importaría una monarquía si la monarquía no se inmiscuye en asuntos de la justicia. Y ahora la monarquía, en cierto modo, está ajusticiada en Palma de Mallorca, porque está la infanta Cristina juzgada. Yo creo que si la monarquía no impide que España sea un país democrático y que, por ejemplo, ponga en su sitio a la Iglesia, que ha tenido una actuación deplorable en el franquismo y después, porque ha sido muy retardataria y retrógrada, ha impedido que la gente fuera más feliz y se casaran utilizando la ley del matrimonio igualitario. Si la monarquía no interrumpe el curso democrático, a mí me da igual la monarquía. Yo prefiero la república. Pero ¿y si la república tiene reyes, por así decirlo, peores que los monarcas actuales? Uno nunca sabe en España. Gracias por haber estado aquí, Juan. Gracias a ti. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Los espero la próxima semana.